Y estamos en línea con Adriana Guzmán, militante feminista boliviana, es una hermana latinoamericana, pero no queremos hablar nosotros, queremos que nos cuente, porque obviamente si hay distintas vertientes, hay medios en Bolivia que prácticamente no existen, que muestran otras, entre comillas, realidades, y tenemos el privilegio esta mañana, al menos en los últimos minutos de nuestro programa, de conectarnos con Adriana. Buen día, Adriana. Amílcar, Alejandro y Rubén te saludan desde Argentina, Vorterix, Paraná. ¿Cómo estás? Estamos esperando la comunicación que viene desde Bolivia. Bueno, ya estamos. Sí. Ya Se estamos, cortóse. Cortóse, pero ya vamos a estar de vuelta. Ya estamos. Ahora la consola, desesperados los hombres buscando. Bueno, ya vamos a... Adriana, contanos un poco la historia de nuestra entrevistada, Adriana. Adriana es una militante feminista. Estamos hablando en Bolivia el atraso que hubo durante muchos años sobre... Hola compañeros, les escucho. Hola Adriana, buen día. Disculpanos que se nos cortó la transmisión, pero aquí te tenemos y queremos preguntarte, ya hablamos algo de vos, por supuesto, para que el público, si bien ya tu voz ya transitó por el éter argentino, y queríamos saber de los hermanos bolivianos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestra querida Bolivia? Adriana, Amílcar, Alejandro y Rubén te están entrevistando, digamos así, queremos charlar con vos desde Paraná, Vorterix, Paraná. Nos volvimos a quedar sin comunicación. Ahí está. Adelante, Adriana. Compañeros, bueno, estamos aquí en La Paz, Sí. en medio del conflicto donde la violencia se profundiza, recrudece la represión de las Fuerzas Armadas. Ayer hemos tenido una represión con marcha en Cochabamba con 89 heridos, 4 muertos. Represiones en La Paz con varios heridos. No hay registro oficial porque la policía no está dando registro, no está dejando que ni siquiera el defensor del pueblo o derechos humanos accedan a estas listas. O sea que realmente la lectura oficial es inexistente, porque tampoco podemos decir que hay una voz oficial constitucional que tenga validez. Pero esta realidad uno trata de imprimirle otra mirada, ¿no? De ser, entre comillas, imparcial. Los que hemos tenido la posibilidad de haber conocido el Bolivia de hace 20, 25 años y haber visto el Bolivia de inclusión, el Bolivia que evolucionó, que se insertó al mundo de la mejor manera, no insertarse como vos decís por ahí, a nivel solo ser empleados y peones, sino con un nivel de inserción que dignifique la especie, nuestra especie, a las mujeres y a los hombres. Hubo un cambio que no puede ser negado ni siquiera por los economistas más reaccionarios. ¿De dónde brotó tanta miseria y tanto racismo? Bueno, evidentemente en Bolivia ha habido una estabilidad económica estos 13 años, una redistribución de la riqueza después de la recuperación de los hidrocarburos. Pero como la estabilidad económica significa también estabilidad para los ricos y para los pobres también han tenido sus beneficios. El grupo de poder económico, los ricos que manejan, que tienen el poder económico en el país, lo siguen teniendo, son ellos los que han armado este golpe, son ellos que encabezan este golpe, y son ellos los que han podido generar o sacar a flote este racismo que es histórico también, ¿no? O sea, está desde la colonia, hay mucha gente, porque quienes son racistas no solo son estos cívicos, vos ves en la calle, puede ser tu vecina que es racista. Claro. Sí, Su aspiración es ser como estos empresarios cívicos, no como nosotras.
¿Y de dónde se instala que, que el vecino de uno puede llegar, ¿no? ¿Qué manipulación, qué manejo, ¿no? Puede llegar a pertenecer a esas 4 o 5 familias que manejan históricamente el poder económico y que evidentemente se han visto diezmados en su poder adquisitivo, entre comillas, que sigue siendo abundante. ¿Qué fue lo que más les molestó? ¿Las ganancias no eran suficientes para ellos? ¿Les molestó la igualdad? ¿Les molestó la ascensión, la movilidad de clases? Sí, yo creo que lo que más les ha molestado, o sea, este golpe de Estado tiene que ver con dos cosas, ¿no? Por un lado, ellos tienen el poder económico, entonces lo que intentan recuperar es el poder político, Claro. la administración del Estado que les facilita seguro todas las políticas que tienen que implementar, no solo para mantener sus intereses, sino para responder al FMI, al Banco Mundial y a todos los organismos internacionales, ¿no? Tiene que ver con una profundización del neoliberalismo en la región, ¿no? Entonces, el gobierno de Evo Morales no lo hubiera hecho en los términos que necesita el FMI. Por un lado eso, y por otro lado quieren recuperar el poder colonial, el poder sobre nuestros cuerpos, porque eso sí es algo que han estado perdiendo. Claro. Nosotras tenemos otros intereses de estudiar en la universidad o de dedicarnos a otra cosa que ser sus sirvientas y criar a sus hijos y cuidarles sus tierras. Ahí está. La accesibilidad a la educación en los últimos años, Adriana, mejoró notablemente. Contanos, porque es muy interesante no hablarle a la gente que está comprometida, que sabe, sino al público en general, que de pronto ve una información parcial a través de un canal tendencioso y se guarda eso, ¿no es cierto? ¿Cómo evolucionó la accesibilidad a la educación pública en los últimos años? Bueno, a ver, la educación ha crecido mucho, ¿no? El acceso, porque por ejemplo, quienes han protagonizado en parte este golpe de Estado en su primera fase, lo han ejecutado, son muchos universitarios. La universidad solamente en La Paz tiene 90.000 estudiantes, lo que hace 10 años tenía menos de la tercera parte. Claro. Significa que hay más bachilleros, o sea que las guaguas han terminado el colegio, que en vez de trabajar y vender dulces en la noche, ahora estudian y llegan a la universidad. Ese es un indicador de la transformación de estos 13 años, ¿no? Sin embargo, si esto no viene acompañado de un proyecto ideológico, político, estos chicos que son nuestros hijos también se han vuelto contra nosotros en una supuesta lucha por la democracia y son los mismos universitarios, hijos de mujeres indígenas que no quieren ser indígenas, no quieren ser vendedores, no quieren ser trabajadores de la tierra, quieren ser empresarios, quieren ser, como llaman ellos, emprendedores. Entonces Sí. es todo un tema colonial que no se ha trabajado, ¿no? Ajá. Adriana, Amílcar Damonte te saluda. Te quería pedir una reflexión con respecto al hecho, tal vez no sea momento de hacer autocríticas, que sin duda Evo las tiene que tener, inclusive ha dicho, pude escucharlo anoche en un programa de televisión, comentar de que si era necesario no se presentaba nuevamente a elecciones. ¿Qué pensás que ha sido, porque sin duda es un pretexto, el hecho de que esta cuestión de la inconstitucionalidad de la presencia de Evo Morales en el poder, respecto a que no estaba habilitado, bueno, que ha sido un tremendo pretexto, pero también es cierto que la elección pasada Evo logró casi un 70% de adherencia y en esta última elección un 47%, esta caída. ¿Qué pensás que pasa ahí en una clase media tal vez o un sector empoderado que está apoyando sin duda a los sectores más pudientes de Bolivia? Bueno, no he escuchado bien, se ha cortado un poco la última parte. No, la adherencia, ¿qué pensás? ¿A qué puedes atribuir que haya ciertos sectores que estén apoyando a esta oligarquía, ¿no es cierto?, hidrocarburífera de Bolivia? ¿Por qué? Bueno, es lo que Claro. decía yo hace un Sí, momento, recién ¿no? O sea, hay una mirada colonial sobre esto, o sea, Claro. hay mucha gente de clase media que es la primera que ha salido a movilizarse en la supuesta defensa de la democracia porque había un fraude o porque el Evo se repostulaba por cuarta vez. Esa gente que sale a movilizarse, que es de clase media,
no considera que el segundo candidato que se presenta como la oposición de Carlos Mesa es el autor, el coautor de la masacre del gas, es decir, es un genocida. Entonces, tan perversa, tan colonial es su democracia, que para ellos está mal que esté el Evo, para mí también tenía que haber otro candidato, pero sí les parece bien que el Mesa sea candidato. Entonces, lo que está aquí de fondo, como dice el Evo cuando renuncia, es que es indio. Lo que no le perdonan es ser indio. Lo que no les perdonan es ser indio. No nos perdonan ser gente, querer ser gente igual que ellos. Eso es lo que no nos perdonan. Y por eso, a vernos a nosotros como gente, ya no como sus empleadas, prefieren a la oligarquía. Adriana, ¿qué tal? Te habla Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, querida. Yo lo que claro, es también como nos pasa a nosotros a veces en toda Latinoamérica ha sucedido cuando tenemos siempre la imagen del líder carismático que seguimos y que siempre va a estar al lado nuestro y nos va a solucionar los problemas, o eso es la creencia que tienen los pueblos. El hecho de que, bueno, sería la autocrítica de pensar por qué el partido de Evo no tenía una definición en tener un sucesor que lo estuviese acompañando. ¿Cuál fue la causa de que no tenía un sucesor o no tenía alguien que pudiera participar en las elecciones y que siempre tuviese que estar él y estar sometido a esta posibilidad de ser la cuarta elección? ¿Cómo Bueno, ves ahí eso? sí que ¿Cómo ves hay eso varios, tú dentro del intestino en sí del partido del MAS bueno, en la situación? ahí hay varios elementos que analizar, ¿no? Por un lado, las organizaciones sociales, no se olviden que es un proceso solo de 13 años, igual es poco tiempo. Las organizaciones sociales nos hemos dedicado mucho a querer transformar las cosas desde el Estado. Entonces nos hemos metido a discutir cómo tenía que ser la educación, cómo tenía que ser la salud y cómo tenían que ser tantas cosas que han dado lugar al Estado plurinacional, que no nos hemos enfocado en construir otras personas, otros liderazgos que pudieran estar más allá del Evo, ¿no? Por un lado es eso. Por otro lado, la política, la gestión de la política, incluso dentro del movimiento al socialismo y las organizaciones sociales, es profundamente patriarcal y machista. Es decir, el Evo era incuestionable. Para muchos compañeros, hombres de las organizaciones, y la soberbia del Evo también tiene su porcentaje de responsabilidad en lo que estamos viviendo hoy. Gracias, Adrián. Adriana, te voy a pedir una opinión sobre un personaje que me he estado enterando, porque efectivamente Evo Morales es un hombre, es una persona omnipresente cuando uno piensa en Bolivia. ¿Qué pensás de García Linera, este intelectual que me vine a enterar de él a raíz de que tiene una de las bibliotecas, si bien tenía una idea de quién se trataba, de que tiene una de las bibliotecas más importantes de Bolivia y por lo tanto de Latinoamérica? ¿Qué pasa ahí con García Linera? Mira, Álvaro García Linera aparece en la escena después del 2003, después de la masacre del gas. Él es un docente universitario, un intelectual que estuvo en un grupo armado y estuvo en la cárcel por muchos años por un atentado que hicieron junto a Felipe Quispe, el Malcu, en los años 90, ¿no? Pero a pesar de este ataque no había tenido una relevancia, digamos, nacional, y el 2003 aparece como la opción para que vaya con el Evo, porque era la opción de jalar a la clase media y a la intelectualidad. O sea, no deja de ser una lógica colonial de que los indios no podíamos ir solos, que necesitábamos un blanco para que nos legitime. Y eso nos ha jugado en contra dentro de este proceso de cambio, porque en los 13 años hemos tenido que estar pugnando entre la mirada, la cosmovisión, la mirada de los pueblos originarios y esta idea de intelectual, de gobernabilidad, de darle cosas a la clase media. Lo hemos denunciado más de una vez. Las cosas que se le han dado a la clase media han servido para que hoy generen este golpe, para que colaboren también en este golpe de Estado. Es el eterno problema, ¿no? Con todos los países coloniales. Sí. Histórico. Argentina también tenemos esos problemas. Histórico. Hay una expresión llevando, bueno, es todo lo mismo, no tenemos por qué cambiar porque estamos hablando de una militante. Nos gustaría que desarrolles mínimamente acerca de esta expresión que está en diversas plataformas tuya.
Descolonizar el feminismo es volver a mirar al patriarcado en su complejidad. Bueno, lo que pasa es que justo en nosotros como organización nos hacemos feministas el 2003 en la masacre del sí, frente a las balas. No Sí. lo hacemos en la universidad, no lo hacemos en un café. Claro. Entonces ahí nos damos cuenta de estos feminismos que vienen de café, que vienen de la academia y que no entienden la complejidad del patriarcado. Por ejemplo, en este contexto de golpe de Estado, hay feministas en Bolivia que dicen que esto no es un golpe de Estado, sino una pelea por el poder entre muchos machos, ¿no? Y nosotras creemos que eso está mucho más allá. O sea, si bien está el Evo, está el Luis Fernando Camacho que encabeza este golpe, la pelea es por un proyecto político de país, del vivir bien que hemos hecho las organizaciones sociales. Esto no ha empezado con el Evo, ni termina con el Evo. Pero el feminismo tiene esta mirada a veces reducida de solo mirar las cuestiones de género y el machismo, digamos. Claro. Aquí hay una estructura patriarcal capitalista que se está poniendo en juego. Estos señores quieren tener, además del poder económico, el poder sobre nuestros cuerpos, porque si no nos explotan a nosotras, ¿cómo van a seguir teniendo sus fortunas? Necesitan que nosotras sigamos agachando la cabeza, no vayamos a la escuela, no vayamos a la universidad. Eso necesitan para mantener su riqueza. Claro. Entonces a eso me refiero con la complejidad. Es una mirada, que es esa mirada de la que no nos dábamos cuenta o pecábamos de ingenuos, histórica, de dominados y dominadores. Adriana, se nos termina el tiempo, pero seguramente te vamos a volver a entrevistar. Agradecemos, sabemos que estás en la calle, atravesando un momento de lucha y nada fácil, ¿no? Como vos decís, no estás en una oficina limpia y caliente, como dijo el poeta, sino estás poniendo el cuerpo. Así que agradecemos enormemente este diálogo que tuviste con nosotros en Intercultura y seguramente nos vamos a encontrar. Un fuerte abrazo desde Paraná, Argentina. Gracias, compañeros. Seguimos en la resistencia. Adriana Guzmán es una militante feminista, nos acaba de leer una realidad no muy difundida desde La Paz, Bolivia.